Existen muchos mitos alrededor de las cirugías y la rodilla es una de esas zonas del cuerpo en las cuales hay una cantidad de temores, de miedos. Usualmente se piensa que los procedimientos en la rodilla van a ser muy difíciles de sobrellevar, que duelen mucho, que son muy limitantes, que en general algunas personas dicen, no, yo voy a quedar es peor, y resulta que no es así. La cirugía de rodilla, en primer lugar, está destinada, los objetivos son principalmente el control de los síntomas, y el síntoma más predominante es el dolor. En la mayoría logramos una disminución de esa intensidad del dolor, y una disminución relevante. También hay un grupo de pacientes en que el dolor desaparece completamente. Otro aspecto a mejorar es la inflamación, y es uno de los logros de la cirugía. Pero tanto el control del dolor como la inflamación son síntomas que vamos a tener en su desaparición progresiva y van a pasar seguramente varias semanas antes de que lo notemos. La cirugía de rodilla no tiene la intención de que el paciente pierda su función. Por el contrario, que recupere, que retorne a ser, si no la totalidad de las cosas, la gran mayoría. Está encaminada a proporcionar bienestar, calidad de vida y regreso a actividades de ejercicio y de diario vivir, obviamente dependiendo del caso, con algunas restricciones y limitaciones. En ningún momento la cirugía está encaminada a que el paciente quede en una peor condición, como desafortunadamente algunas personas creen. Yo voy a quedar peor, yo no me mando a operar. Y eso no es cierto. Cuando un médico, cuando nosotros le recomendamos a un paciente la realización de un procedimiento quirúrgico, es para mejorar su calidad de vida, es para mejorar esos síntomas que lo están aquejando y para que volvamos otra vez a esa funcionalidad. En primer lugar, la gran mayoría de las cirugías de rodilla son ambulatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes ingresan el mismo día de la cirugía a la clínica o el sitio donde se operen y van a salir unas horas después de terminar el procedimiento. Salen a su casa. Y si uno de los temores es no voy a quedar hospitalizado, incluso hoy en día un buen número de pacientes con resguardos articulares se hacen de manera ambulatoria, no requieren hospitalización. No es para todos los casos, pero podemos hablar de que la gran mayoría se hacen ambulatorias, la cirugía de rodilla. En segundo lugar, la inmovilización. No colocamos yesos, no colocamos inmovilizaciones rígidas. El gran número de pacientes salen con un vendaje, una inmovilización blanda. Es un vendaje de algodón, unos vendajes elásticos que van a dejar libre el pie y solamente comprometen desde la mitad del muslo hasta la mitad de la pierna. Entonces no hay yesos. Algunas situaciones requieren la colocación de algunas rodilleras especiales, unas rodilleras articuladas, no las rodilleras comunes y corrientes, que las utilizamos en situaciones determinadas, pero no en los posoperatorios. La gran mayoría de las cirugías de rodilla las hacemos de manera mínimamente invasiva por artroscopia. La artroscopia es un método quirúrgico que tiene ya más de 40 años que se está utilizando, en el cual con pequeñas incisiones en la cara frontal de la rodilla se introducen a la rodilla unos elementos, un lente conectado a una cámara, a un monitor, para visualizar por dentro la rodilla, de manera que podamos no solamente corroborar esas sospechas que tenemos por los síntomas
y por las imágenes previas que hemos tomado, sino que también a través de esas pequeñas incisiones podemos hacer los correctivos necesarios, bien sea o retirar un pedazo de menisco roto, o como hoy hacemos o tratamos de poder lograrlo, una cantidad importante de suturas, es decir, se cose el menisco que está roto. En todos los casos se puede hacer, pero sí tratamos de que se logre en la mayoría y que la cantidad de menisco que se requiera resecar, quitar, sea lo menos posible. También hacemos reconstrucción de los ligamentos, ligamento cruzado anterior, el ligamento que se rompen desafortunadamente muchos futbolistas y algunos deportistas de otras disciplinas. También lo hacemos artroscópicamente. Los realineamientos de las rótulas, cuando las rótulas, las patelas, está el huesito que está por dentro, que en el lenguaje coloquial de las personas se lo denomina la chocosuela, a veces no se desplaza por su camino normal, su camino anatómico, y hacemos cirugías en las cuales volvemos a realinear esta estructura que es tan importante y que produce síntomas como dolor y irritación muy frecuentes dentro de las personas. De manera que, primero, las cirugías no son cruentas de grandes heridas, son mínimas invasivas. Algunas sí requieren unas incisiones que usualmente son pequeñas. Algunos procedimientos implican que hay que cortar hueso, pero siempre hacemos fijaciones, estabilizaciones, que le permitan al paciente de una manera relativamente pronta empezar a mover su rodilla. Porque ese es otro aspecto de los mitos. La gente dice, voy a estar quieto, no voy a poder hacer nada, voy a estar en la cama. No, la cirugía está diseñada para que el paciente se mueva, se movilice, y desde que despierte va a mover el tobillo en un sentido como bombeando para que se active la circulación y eso también disminuye el dolor. Y el vendaje blando permite que el paciente mueva de manera precoz lo que se le permita. El apoyo depende del procedimiento. Las muletas son muy importantes. Siempre las utilizamos en los posoperatorios, es cierto, y en algunos pacientes seguramente requerirán un caminador de adulto de 4 apoyos, pero son cosas temporales y la suspensión del no apoyo es para ciertas cirugías y de manera por corto tiempo, temporal. Hacemos un control unos 6 días después del procedimiento y retiramos ese vendaje, hacemos una curación, evaluamos cómo va la progresión e iniciamos una fisioterapia. Siempre la empezamos de manera temprana. Incluso desde el mismo día de la cirugía se le indican algunos ejercicios al paciente para que este proceso vaya fluyendo. Y luego se hacen las terapias, las fisioterapias de manera después de la primera semana, diaria o interdiaria, de acuerdo a la necesidad y a lo que se pueda coordinar con la fisioterapia, pero interdiaria también estará bien. El control del dolor, que es otro de los temores. Se hacen hoy en día técnicas anestésicas que incluyen la colocación de bloqueos en los cuales se controla el dolor de una manera importante, sobre todo en esas primeras 12 horas en las cuales el dolor puede ser mucho mayor. Se le administran medicamentos por la vena antes de que el paciente salga. Y se dejan siempre un par de analgésicos, algunos de ellos también tienen efecto antiinflamatorio, para precisamente controlar el dolor. Y una cosa importante, no hay que esperar que el dolor flore, hay que iniciar la toma de los medicamentos antes de que los efectos de la anestesia desaparezcan, para que cuando ya esos efectos ya no los tenga el cuerpo y aparezca el dolor, ya tengamos una concentración de medicamento que nos va a poder controlar esa síntoma del dolor. De manera que la cirugía de rodilla no es algo que sea terrible, es algo que tiene un beneficio, que tiene unos riesgos
que son individuales, pero que es mucho mayor el beneficio que el riesgo. De manera que si lo requiere, anímese. La cirugía de rodilla es para mejorar, para empeorar.